cuando una función es función uno a uno o biyectiva, cuando es inyectiva y sobreyectiva. Ahora vamos a ver inversa de una función. Dada una función f, conjunto de pares ordenados, elementos de A por B, y igual a f de x. Función. La inversa de esta función, o función inversa, la inversa de f es f a la menos 1. Con f a la menos 1 vamos a representar la inversa. La inversa, ya sabemos, sus relaciones, es el conjunto de pares ordenados invertidos de orden, cambiados de orden. Es la inversa. La inversa de esta función es f a la menos 1, elementos de pares ordenados x, y, elementos de b por a. El segundo conjunto es primer conjunto para la inversa. Y el primero es segundo. Tal que y igual f a la menos 1 de x el segundo elemento es la imagen del primero. Por ejemplo, supongamos que tenemos a igual 0, 1, 2, 3, 4, b igual 0, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Y la función f, conjunto de pares ordenados, elementos de A por B, tal que el segundo elemento es igual imagen del primero, igual el doble del primero. A ver, dícteme elementos de f. Que me dicta, anotaré álgebra. ¿Dónde está? Álgebra de economía. Dice, f es una función, conjunto de pares ordenados del producto cartesiano A por B, donde el segundo es el doble del primero. Los primeros elementos son elementos de A, los segundos elementos de B. A ver, dígame elementos. Tanto ya hemos hecho en relaciones, conjunto de pares ordenados. Si no hay voluntarios, por lista voy a llamar. Sería el 2, 4, 3, 6. Pares ordenados. Puede ser 0,0.
Pero diste. 0,0, 0,0, 1,2, ya, 2,4, 3,6, 3,6, 4,8. 4,8. Eso es todo, licenciado. Mire, para que sea función, tiene que cumplir con las condiciones de existencia y unicidad. Para 0 hay uno solo, hay. Para 1 hay, para 2 hay, para todos hay, entonces función. Esta es función F. ¿Qué me ha dictado? Jesús Blanco. O Blanco, puede buscar mi apellido. Blanco Benjamín. Sí, ingeniero. Digo, sí, licenciado, perdón. Listo. Ahora, esta es una función. La inversa de esta función, f a la menos 1, es el conjunto de pares ordenados, elementos de B por A. Un ratito, ¿qué voy a hacer? A, B. A tiene elementos 0, 1, 2, 3 y 4. B, 0, 2, 4, 5, 6, 7 y 8. El diagrama de esta función, pares ordenados, de 0 va a 0 flecha. 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Esto es F. Ahora, decía, la inversa es conjunto de pares ordenados, elementos de P por A. Entonces de B tiene que venir a A, tal que Y igual F menos 1 de X. La inversa de 0 va a 0 y de este 0 también vuelve a 0. De 1 va a 2 en la inversa, anotaremos como sea. Todavía la ley no vamos a anotar. Igual 0, 0. De 2 a 1. De 4 a 2. De 6 a 3. De 8 a 4. Entonces, 2, 1, 4, 2, 6, 3 y 8, 4. Es la función inversa, o la inversa, no es función todavía. La inversa de la función f, esto es f a la menos 1. Esto se llama inversa. Entonces, la inversa es el conjunto de pares ordenados conmutados de orden. Ahora, ¿cuál sería la ley que define a la inversa? ¿Cómo están relacionados? 2 se relaciona con 1. 1 es la mitad de 2. 4 se relaciona con 2. 2 es la mitad de 4. 6 se relaciona con 3, porque 3 es la mitad de 6. 8 se relaciona con 4, la mitad de 8. Entonces la ley ha de ser tal que y es igual, el segundo es igual a la mitad del primero.
es la ley. La función es, el segundo es el doble del primero, y la inversa es, el segundo es la mitad del primero. O sea, 8, 4, 6, la ley. Ahora, es su inversa. F a la menos 1 será función, pregunto. ¿Cuándo una relación es función? Es una relación F a la menos 1. ¿Cuándo una relación es función? Cuando cumple con condiciones. Cuando cumple, ¿con qué? Con condiciones. Con dos condiciones. La condición de existencia. ¿Cumple con la condición de existencia este conjunto? F a la menos 1. La condición de existencia dice, para todo elemento del primer conjunto debe haber un elemento en el segundo, por lo menos uno. Sí cumple, dicen, el 0 con el 0. ¿Bien? Cumple, han dicho, ¿no? Para 7 hay algún elemento en el segundo. Para la inversa, B es el primer conjunto, A segundo. Para 5 hay alguno, no hay. No cumple. Entonces la inversa de esta función no es función. No siempre, todas las funciones tienen inversa, pero no siempre la inversa de una función es también función. ¿Ya? Solamente la inversa de las funciones biyectivas son también funciones. Es importante esto. Solamente la inversa de una función biyectiva es también función. Si la función no es biyectiva, su inversa es una simple relación. Como en este caso, f a la menos 1 es una relación, no es función. No cumple con la condición de existencia. Cumple con la condición de unicidad. Para todos no hay, para ninguno hay dos elementos en el segundo. Pero no cumple con la condición de existencia, por tanto no es función la inversa de f. ¿Ya? Entonces, más tarde más después vamos a demostrar, para hallar la inversa, la función inversa, primero vamos a demostrar que es biyectiva, o vamos a hacer que sea biyectiva. ¿Qué creen que se debe hacer para que la inversa de esta función sea biyectiva? O, perdón, sea, primero, función. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se hace para que cuando uno quiere que sea algo, se restringe? Se restringe. Hay que restringir. ¿Qué cosas se restringen? Los conjuntos. En este caso,
para que cumpla con la condición de existencia. ¿Para qué? Para todo elemento de B exista un elemento en A, ¿qué se debe hacer? Cuando hay, este ejemplo les voy a recordar, cuando hay una fábrica, una industria, donde hay trabajadores para los cuales no hay trabajo, ¿qué se debe hacer? ¿Qué harían ustedes si tuvieran una industria, una fábrica donde hay trabajadores para los cuales no hay nada que hacer? Se despide, se saca. Como no hay nada, entonces ¿por qué vamos a tener a los trabajadores pagando? Eso es restringir aquí, de aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer para que cumpla con la condición de existencia? ¿Para que para todo elemento de B exista uno en A? ¿Qué debemos hacer? Votar al 5 y al 7. Votar, sacar el 5 y el 7. Hacer que el primer conjunto sea 0, 2, 4, 6, 8 nomás. Eso. Eso es lo que tenemos que hacer. Si la función, si la inversa de una función no es también función, debemos restringir lo que corresponda. En este caso, esta función es inyectiva, pero ya no era sobreyectiva. La sobreyectividad dice, para todo elemento del segundo tiene que haber un elemento en el primero. Es la sobreyectividad. Entonces no era sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva, restringir el segundo conjunto. Para que sea la inversa, para que sea biyectiva la función y su inversa sea también función. En este caso, ahora si sacamos 5 y 7, f a la menos 1 también es función, cumple con la condición de existencia y unicidad. ¿Ya? Entonces, para que la inversa de una función sea biyectiva, para que la inversa de una función sea también función, esa función tiene que ser biyectiva. Ahora, eso se hace en forma de extensión y en forma de comprensión. Hemos dicho, f es el segundo el doble del primero, y f a la menos 1 el segundo la mitad del primero. De cómo se ha llegado de esta ley de y igual 2x a y igual a x medios. La ley de f a la menos 1. Entonces acá voy a anotar, para determinar la ley de la inversa de una función, se despeja x de la ley de la función. Y luego se intercambian la y la x.
se intercambian. Es decir, donde está X se pone Y, donde está Y se pone X. Por ejemplo, aquí, de Y igual, ejemplo, igual 2X, se despeja X, X igual Y medios. Eso es despejar X. Y ahora, ¿dónde está X? Entonces, donde está X, escribo Y, y donde está Y, X. Y es la mitad de X, de ahí sale esto. Entonces, para determinar la inversa de la ley de la función, se despeja X, y después donde está X se escribe Y, y donde está Y se escribe X. Porque vamos a tener que, para muchas cosas, determinar la ley de la función, de la inversa de una función. Por ejemplo, sea F conjunto de las X y elementos de R por R. R por A por B no, para que se note que se cambia. A por B tal que Y es igual 3X menos 1. Determinar la inversa. La inversa. F a la menos 1. F a la menos 1. Para eso, primero haremos. Se despeja X de la ley. Y igual 3X menos 1. De donde 3X igual Y más 1. De donde X igual Y más 1 sobre 3. Eso es despejar. Entonces, la inversa F a la menos 1 es un conjunto de pares ordenados X y Y, elementos de P por A, tal que segundo elemento, aquí faltaba f de x. F de x igual a f a la menos 1 de x igual. Entonces, aquí y. Y donde está y, x más 1 sobre 3. Es su inversa. De la ley de la función se despeja x y luego se intercambia. La ley dice, el segundo es el triple del primero menos 1. De la inversa, el segundo es igual al primero más 1 dividido entre 3. Por ejemplo, si x vale 2, aquí el par ordenado sería 3 por 2, 6, menos 1, 5. 2, 5. Y con esto, ahora de este su inverso sería 5, 2. Si x vale 5, 5 más 1, 6, entre 3, 2. La inversa. Entonces, así se determina la inversa de una función en forma de comprensión. Licenciado, en el despeje de x arriba no sería y menos 1 sobre 3. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, ahí no sería y menos 1. A ver. Despeje.
Pero bien, así, si no ven con claridad, pregunten. Este -1 que está restando en un miembro pasa al otro a sumar, a Y. En realidad debe ser así, ¿no? Y más 1 igual 3x. Pero si y más 1 es igual a 3x, 3x también es igual a y más 1. ¿No es cierto? Es lo único que no he escrito así como esto. Y de aquí serían 3 pasa a dividir y más 1 dividido entre 3 igual x. O x igual y más 1 entre 3, es lo mismo. ¿Está de acuerdo? Sí, licenciado. Bien, así tiene que convencerse. A veces, seguramente estaba diciendo que como sigue en el segundo miembro, debía seguir con el mismo signo. Pues pasa al otro miembro. Solo los miembros se cambian para despejar x. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, uno más. Ejemplo 1. Ahora vamos a determinar 2. Dada la función G conjunto de las x, y, elementos t. R por R ahora. Tal que y igual f de x igual 8 menos x al cuadrado. A. Determinar si f es o no biyectiva. B. Si no es biyectiva, restringir lo que corresponda para ser biyectiva. C. Una vez que sea biyectiva, determinar G a la menos 1, la función inversa. G a la menos 1. Una vez que sea biyectiva, entonces su inversa es función. Entonces vamos a determinar por comprensión su inversa, la función inversa. Entonces, primero, determinar si f es o no biyectiva. Para que la función sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. A. Inyectiva. ¿Cuándo es inyectiva? Es inyectiva si f de A es igual a f de B en
entonces A es igual a B. Eso tiene que cumplirse. Si cumple, es biyectiva. Si no se cumple, si no cumple, no es, perdón, es inyectiva. Si no cumple, no es inyectiva, hay que hacer que sea inyectiva. F de x es 8 menos x al cuadrado. F de a es 8 menos a al cuadrado. Y f de b es 8 menos b al cuadrado. 8 con 8 se cancela. Entonces, menos a al cuadrado es igual a menos b al cuadrado. Multiplicamos por menos 1, entonces a al cuadrado es igual a b al cuadrado. No se puede decir ambos lados, ambos mismos se saca raíz cuadrada. Porque la raíz cuadrada tiene dos signos. Entonces, a al cuadrado menos b al cuadrado es 0. Entonces, a más b por a menos b es 0. Entonces, a más b es 0, y a menos b es 0. Si a más b es 0, entonces a es igual a menos b y a es igual a b. Si a es igual a menos b, entonces a es diferente de b y a es igual a b. Esto se cumple para todo a, b del primer conjunto reales. Entonces aquí dice, algunas veces a puede ser igual a b y para otros diferente de b. Entonces no es inyectiva. Porque la definición dice, para cualquier par de elementos del dominio, si sus imágenes son iguales, las preimágenes son iguales. Si las flechas llegan al mismo elemento, parten del mismo elemento. Eso es. Pero aquí dice, para algunos puede partir del mismo elemento y llegar al mismo, y para otros llegar a otro. No es inyectiva. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, 3 es igual a menos 3. ¿No es cierto? Se da esa igualdad. Pero tres es diferente, no es igual a menos 3. Puede haber eso. Aquí a es igual a menos b, dice. Cuando a es igual a menos b, a y b son diferentes. Tres es igual a menos 3. b vale menos 3. Entonces, algo hay que hacer. Yo creo que ya hemos indicado, para que una función sea no inyectiva, sea inyectiva, se debe restringir el dominio. Para que sea
inyectiva se debe restringir el dominio. En una función el dominio es todo el primer conjunto. El primer conjunto voy a anotar. En este caso, ¿cuál es el primer conjunto? García Valeria está. Sí, licenciado. ¿Cuál es el primer conjunto en esta función? En la inyectiva, el primer conjunto sería el 8. ¿Cómo? El primer conjunto sería el 8. ¿8? ¿Dónde 8? El de arriba de la función A. ¿Aquí? ¿Este Sí. es un conjunto? A ver, escúcheme. La función se define en dos conjuntos. Esta es una parte de la ley. ¿En qué conjuntos está definida esta función? Dice, Sí. sería conjunto de los reales. Ahí dice es, Este es el primero, este es el segundo, todos los reales, R mayúscula, así representamos números reales. Este conjunto entonces hay que restringir. El conjunto de los números reales es infinito, desde menos infinito hasta infinito. Negativos, positivos, enteros, todo lo sabemos. Entonces, hay que restringir, hay que decir, para que no ocurra esto, podemos sacar todos los negativos o todos los positivos. Trabajar solo de un conjunto de números positivos o números negativos. Porque un positivo 5 igual a menos 5. Correcto. Pero estos dos no son iguales. 5 no es igual que menos 5. Entonces, hay que restringir, para que sea inyectiva, se debe restringir el primer conjunto. En este caso, de R a R más 0. Quitar todos los negativos, desde 0 y los positivos nomás. Si quitamos, si restringimos del primer conjunto, entonces la función G igual conjunto de pares ordenados, elementos de reales positivos más el 0 por reales, tal que y igual f de x igual 8 menos x al cuadrado es inyectiva. Ya no va a ocurrir esto. A no puede ser igual a menos b. ¿Por qué? Los negativos no están en el primer conjunto.
Esta es inyectiva. Veamos si es sobreyectiva, porque dice determinar si F es o no biyectiva. Para ser biyectiva tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Hemos visto que no es inyectiva y lo hemos hecho que sea inyectiva. Ahora, sobreyectividad. Sobreyectiva. Una función es sobreyectiva, hemos definido, cuando para todo y del segundo conjunto, este es el segundo conjunto, existe una x del primer conjunto. Ahora, con esto ya vamos a trabajar. Del primer conjunto. Tal que y es igual para todo y del primer conjunto. Esto. 8 menos x al cuadrado. Eso tiene que cumplirse. Tal que y igual f de x nomás. Y igual g de x igual 8 menos x al cuadrado. Entonces dice, para todo y existe una x, o debe existir. En este caso se despeja x de la ley. De y igual 8 menos x al cuadrado, despejamos x. X al cuadrado es igual 8 menos y. Entonces, x al cuadrado viene aquí y y pasa al otro bien. O x igual más menos raíz cuadrada de 8 menos. Se despeja x de la ley y se ve si y tiene alguna restricción. Si y puede tomar cualquier valor real. Segundo conjunto es todos los reales. Todos los reales. Y segundo elemento de los pares ordenados, es elemento del segundo conjunto, que todos los reales. ¿Y tiene alguna restricción de acuerdo a este despeje? Sí. ¿Cuál es la restricción? La raíz, please. Cantidad subradical se llama. A ver, lea la cantidad subradical. Cantidad subradical, ¿cuánto es? Casi digo en quechua, ¿de dónde ahora? ¿De dónde vienen? Mai mantaja, nunca quería decir. Esta cantidad subradical, jóvenes, tienen que saber. La cantidad subradical no puede ser negativa. 8 menos y mayor o igual que 0. Esa es la restricción. De donde y menor o igual que 8.
Y no puede ser mayor que 8, más de 8. Y ha de ser menos que 8, desde 8 hacia abajo. Entonces, para que sea sobreyectiva, se debe restringir el segundo conjunto de... ¿Cuál es el segundo conjunto? Los reales. Reales también. Aquí está. De reales a todos. Así está. Aquí está el 8. Y puede ser cualquier número menor a 8. Todos los reales, desde menos infinito hasta 8. Si el segundo conjunto restringimos, esta función ha de ser biyectiva. Entonces, la función biyectiva, la función ya es inyectiva con esto. Ahora hemos restringido el segundo más. Biyectiva será G, conjunto de pares ordenados, elementos de primer conjunto R más 0 por segundo conjunto menos infinito hasta 8, tal que y igual G de X igual 8 menos X al cuadrado. ¿Qué ha cambiado? Solamente los conjuntos. Esta era la función G inicialmente. R por R, ahora es R más 0 por menos infinito hasta 8, segundo conjunto, la ley no cambia. Esta función es biyectiva. A esta función que no era ni inyectiva ni sobreyectiva, hemos hecho que sea inyectiva, que sea sobreyectiva, restringiendo los conjuntos de definición. Lo hemos hecho. A ver, hasta ahí. Determinar si F no es o no biyectiva. No es biyectiva. Si no es biyectiva, restringir lo que corresponde para que sea biyectiva. Esto hemos hecho. Hemos restringido lo que corresponda para que sea inyectiva. Esto se debe restringir el primer conjunto para que sea sobreyectiva el segundo conjunto. Si no tiene ningún problema para ser inyectiva y sobreyectiva, entonces es biyectiva. Ahora, una vez que sea biyectiva, determinar la función inversa. C. G a la menos 1. Conjunto de pares ordenados X y Y. Cambiamos el orden de los conjuntos. Elementos de menos infinito 8 por R más 0
tal que. ¿Cómo se determina la ley de la función inversa? Despejando X, licenciado. Bien, así. Despejando X de la ley y después intercambiando la X y la Y. Vamos a despejar. Por acá. Tenemos Y igual 8 menos X al cuadrado. Parece que ya despejamos en alguna parte, ¿no? No. Aquí está. X de la ley. Ya tenemos despejado. De esta ley, Y igual 8 menos X al cuadrado. X es igual más menos raíz cuadrada de 8 menos Y. En este despeje, entonces, cambiamos la X con Y y la Y con X. Esa es la ley de la función inversa. El segundo es igual a la raíz cuadrada de 8 menos el primero. A ver, entonces esto es Y igual G a la menos 1 de X igual raíz cuadrada de 8 menos X. Esta es la función inversa. A ver, vamos a probar. Con este. Un elemento de G. G es un conjunto de pares ordenados. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Aquí. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? 2 con qué? 4. 4. 2, 4. Ahora, con G a la menos 1. Si X vale 4, ¿cuánto vale Y? 8. ¿Cuánto? Si X vale 4, he dicho. ¿Cuánto vale? 4,2. La respuesta yo entiendo, pero mire, si X vale 4, ¿cuánto vale Y? He preguntado y la respuesta 4,2. Parece que fuera inclusive decimal. Pero lo que él quiere decir es el par ordenado es 4,2. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Pero solamente la expresión está mal. Miren, es lo contrario. En la función G, el elemento es 2, 4. Y su inversa es 4, 2. Con esta ley. Esta es la ley de la inversa y esta es la ley de la función directa o primera función. Si X vale 2, Y vale 4. Si X vale 4, Y vale 2. Esta es la ley de la función inversa. Esta es la inversa de esta función. Dos funciones inversas. Para cualquier par de elementos de G, con la inversa vamos a encontrar el mismo par pero cambiado de orden.
Ya. A ver, por ejemplo, si x vale 0, aquí y vale 8, ¿cierto? Si x vale 0, y vale 8. Ahora, si x vale 8, ¿cuánto vale y? 0. 8 menos 8, 0. Raíz cuadrada de 0 es 0. Y vale 0. Así se determina entonces la inversa de una función. Solamente la inversa de una función biyectiva es también función. Composición de dos funciones. Dadas las funciones f, conjunto de pares ordenados, elementos de A por B, tal que y igual a f de x, g, conjunto de pares ordenados, elementos de B por C, tal que y igual a g de x, la función compuesta de f con g se representa por así, que un cerito pequeño, f, al conjunto de pares ordenados, elementos de A por C, tal que y imagen con la función compuesta de x es la imagen de x, la imagen con g de la imagen con x, de la imagen con g de la imagen con f de x. Función compuesta. Ahora, por ejemplo, A que sea 0, 1, 2, 3, 4. B como es el doble. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Y C, todos los enteros. F,
conjunto de las x, y elementos de A por B, tal que y igual f de x igual 2x. G, conjunto de pares ordenados elementos de B por C, tal que y igual g de x igual tres menos x. A ver, elementos de f, elementos de g. Ya tenemos el anterior, elementos de f 0, 0, 1, 2, 2, 4, 3, 6 y 4, 8. Elementos de G. Para cada elemento de B vamos a encontrar un elemento en C. Los elementos de B son 0. Cuando x vale 0, y vale 3. Si x vale 2, y vale 1. 3 menos 2. Si x vale 3, y vale 0. Si x vale 4, y vale menos 1. Si x vale 5, 3 menos 5 menos 2. Si x vale 6, menos 3, y 8 menos 5. Esos son los elementos. A ver, su diagrama. A, B, C. En A están 0, 1, 2, 3, 4. En B está 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Aquí están todos los enteros. Todo entero. 0, 0. 1, 2. 2, 4. 3, 6. 4, 8. Es F. Función. Cumple con las condiciones de existencia y unicidad. G, 0, 3, 2, 1, 3, 0, 4 menos 1, 5 menos 2, 6 menos 3, 8 menos 5. Esto es G. Insisto, aquí están todos los números enteros.
4, 10, todo entero. Es función también, cumple con las condiciones de existencia y unicidad, que esto es G. La función compuesta es el conjunto de pares ordenados formado con los elementos de A y elementos de C, tal que la imagen de X con la función compuesta es la imagen con G de su imagen con F. Por ejemplo, la imagen de este 0 ha de ser la imagen de su imagen. La imagen con G de su imagen con F. De este 0 su imagen con F es 0. Y de esta imagen 0 su imagen es 3. Entonces la imagen de 0 es 3. La imagen de 1 es 2 y de la imagen de 2 es 1. La imagen de 1 es 1. La imagen de 2 es 4 y la imagen de 4 es menos 1. 2 menos 1. La imagen de 3 es 6 y de 6 es menos 3. 3 menos 3. De 4 es 8 y de 8 es menos 5. 4 menos 5. A esto se llama función compuesta. F compuesta con G se lee de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. F compuesta con G. La imagen de la imagen. Entonces, las funciones compuestas son el conjunto de pares ordenados donde la imagen de cualquier elemento del primer conjunto es la imagen de su imagen. La imagen con G de su imagen con F. ¿Y qué es en realidad una función compuesta? A ver. En este caso, Y depende, 3 es la imagen de 0. 3 depende de 0. Y 0 depende de 0, mejor con otro elemento. 1, también 1, 1. A ver, ¿dónde está eso aquí? Una función compuesta. Todavía lo habíamos escrito aquí. Entonces, aquí todavía G aquí abajo. G cerito F, entonces el conjunto de pares ordenados 0, 3. La función compuesta 1, 1, 2 menos 1, 3 menos 3 y 4 menos 5. Esta es la función compuesta, conjunto de pares ordenados 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Aquí 8 es imagen de 4 y
Menos 5 es imagen de 8, por tanto, menos 5 es imagen de 4. Menos 5. Ahora, lo que decía, en la práctica, la composición de funciones tiene el siguiente sentido. A ver, les pregunto, al margen de Mathematics, la nota que se van a sacar ustedes, ¿de qué depende? ¿De qué ha de depender? Así, honradamente, honestamente. Además, en el entendido de que todos tienen la misma capacidad para entender, para aprender. ¿De qué va a depender? De que si van a dedicarse a dedicar su tiempo a estudiar la materia, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Cuanto más estudien, más dediquen tiempo a estudiar, mejor nota se van a sacar. Muchos no van a tener tiempo, muy poco tiempo van a dedicar a estudiar, menos nota. Entonces, podemos decir que la nota es función del tiempo de dedicación al estudio. Eso es una función. Depende del tiempo. Más tiempo, más nota. Menos tiempo, menos nota. ¿Cierto? Esa es la función, esa es la dependencia. Nota depende del tiempo. Y el tiempo que dedican a estudiar, ¿de qué depende? He dicho, alguien puede decir, si uno quiere, estudie más tiempo, sino que no, en forma racional, honesta, así. ¿De qué depende? Cuando uno... Del interés depende, dice. Del interés depende de cada uno. No, también independiente del interés, por eso. Todos tendrían que tener el mismo interés. Cuando uno estudia más tiempo o menos tiempo. Si no trabaja. Si trabaja, tiene menos tiempo para estudiar. O por lo menos si tiene que ayudar en la casa, menos tiempo. ¿Y por qué trabaja o por qué ayuda en la casa? A ver. Porque le faltan recursos. ¿No es cierto? Unos tienen más recursos, sus padres le dicen, estudien, nada más que tienes que hacer. Pero a veces ni siquiera sus padres le ayudan, tiene que trabajar, conseguir trabajo, estudiar. Entonces tiene menos tiempo. Depende entonces, el tiempo depende de los recursos, el tiempo que dedican. Y al final, la nota es F, miren aquí, nota F de T. Ahora en T y T es G de R. G de R. Al final la nota depende de los recursos que uno tiene. Tiene suficientes recursos, tiene más tiempo para estudiar, entonces más nota. Tiene pocos recursos, menos tiempo para estudiar, menos nota. Indirectamente la nota depende de los recursos.
Esto ocurre en todo. El hecho de que la oferta de papas en el mercado depende de la producción. La producción depende de los fenómenos naturales, si llueve o no. Sí. Entonces, finalmente, la oferta depende de los fenómenos naturales. Así, las variables en la práctica no están relacionados en una relación directa, relación indirecta. Esta es una relación indirecta. Y esa es la función compuesta. Los elementos a dónde va a llegar la flecha dependen de la ley que define G y de la ley que define F. Función compuesta. Es una dependencia indirecta. ¿Ya? Entonces quedaremos en esto. Después vamos a la próxima continuar con función compuesta. Vamos a componer dos funciones inversas, etc. Pero pongan interés de aprender. Es interesante el álgebra, en general todas las matemáticas en economía. Para interpretar esto parece un juego de flechas, pero no. Hay que interpretar las funciones. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Listo.